Inteligencia artificial, hablando de inteligencia artificial, Sí. Esto puede ser muy meta. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a Siempre Puedes Practicar Surf, vuestro podcast sobre recursos humanos, liderazgo y a veces hasta psicología. Hoy tenemos programa de tertulia y hemos traído un tema que yo creo que este 2023 está en boca de todos. Yo creo que cuando hablábamos de tendencias en el 2022 sobre qué pasó en el 2023, poca gente se imaginaba el impacto de estas dos palabras en nuestro día a día, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. Inteligencia artificial, que esto nos sonaba antes a ciencia ficción, a libros de Isaac Asimov, y ahora lo tenemos como muy presente y muy cercano. Hoy en nuestra tertulia tenemos para hablar con nosotros de inteligencia artificial y recursos humanos a Ramón Iñiguez. Muy buenas, Ramón. Hola, ¿qué tal? Y a Josefina Smart. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dos de mis tertulianas preferidas de GHC. Eso porque nos tienes aquí hoy, ¿eh? Efectivamente, sí. La verdad es que siempre suelo decir lo mismo a los invitados. Es un poco para Gracias. arrancar bien. Tú imagínate que no lo digo, o digo lo contrario, arrancamos mal. La ¿verdad? honestidad ante todo. Muy bien, efectivamente, gracias. Eso es. Bueno, vamos a arrancar con una pregunta directa y al pie. Uf. ¿Vale? Del 0 al 10, ¿cuánto os gusta la llegada de la inteligencia artificial a nuestro día a día? Esto es rapidito, no os lo tenéis que Un inventar 7. mucho. Un 7. Yo diría un 8. Un 8, muy bien, muy pro. ¿Por qué? ¿Qué le veis de pro a la inteligencia artificial? Bajo mi punto de vista, bueno, pues yo creo que la inteligencia artificial, primero que no es reciente, que no es algo nuevo, simplemente ahora tenemos que acogerlo de forma diferente porque ha cambiado el concepto de inteligencia artificial como tal y lo que nos aporta. Y un 7 porque realmente creo que mejora, agiliza procesos, nos ayuda con otras cosas que antes podíamos dedicarle mucho tiempo y creo que ahora pues nos las hace mucho más sencillas. Y un 7 y no más porque hay muchos riesgos que todavía no están controlados que creo que deben evolucionar y que por lo tanto quizás más adelante la nota suba, pero ahora mismo con un 7 para mí me queda bien. Deberes por hacer, ¿no? Sería un Sí. poco el mensaje. Sí. Josefina, un 8, ahí tú te has estirado con un puntito más. Ahí. Parecido a lo que comenta Ramoni, para mí es algo que es verdad, está ya hace tiempo en el mundo laboral y en nuestras vidas en general, que nos ha aportado muchísimas cosas que nos ayudan mucho en varios aspectos. Y es verdad que hay todavía un margen y un camino por recorrer. Lo importante para mí es que está en nuestras manos, ¿no? Porque es también nuestro uso, cómo lo utilizamos, también la ética, ¿no? O sea, son cuestiones que sí dependen de nosotros y que también dependerá de esas condiciones que se desarrolla la inteligencia artificial. Entonces, la verdad que por ahora tiene unas ganancias muy positivas. Todavía hay que seguir mejorando. Una visión optimista por ambas partes. Ramón, y apuntabas hace un momento sobre los orígenes de la inteligencia artificial. Cuéntanos un poquito más, de dónde viene todo esto, porque ahora yo creo que nos ha dado de sopetón a todos y a una velocidad enorme en la usabilidad, ¿no? de usuarios de primera línea. Yo creo que el día que estuve en el Jerez de Barcelona nos enseñaron ese gráfico que habíamos visto, creo que en alguna charla que fuimos también nosotros a ESADE, el de la usabilidad comparada con redes sociales. ¿Este os suena, este gráfico? Bueno, es un No gráfico, recuerdo. es un gráfico Sí. que compara uno de los elementos de ChatGPT. Hablando de ChatGPT como IA estrella del 2023, hablaba de a qué velocidad la ciudadanía, el usuario final, había empezado a utilizar elementos como Facebook o como Instagram o como TikTok y ChatGPT. Y se veía que la velocidad de penetración de esta herramienta versus las otras redes sociales que también fueron muy veloces ha sido increíblemente más veloz. Pero no estamos aquí por casualidad, o sea, venimos de un camino y un recorrido que viene de mucho antes, que nos ha permitido llegar hasta aquí, ¿no, Ramón? Y que es un poco lo que comentabas tú. Sí, es que de hecho, cosas curiosas, ¿no? Porque investigando un poco y buscando información, encuentras ciertos datos que son relevantes y que nos dan un poco los orígenes, que igual mucha gente ya conoce, pero bueno, a mí me han resultado más nuevos. Demos un poquito de resultado contexto. interesantes. Vale, el concepto de IA, desde el año 56, en 1956, ya se empezó a utilizar, ¿vale? Cuando aparecieron los primeros ordenadores, o sea que imaginaos ya
que se hablase de inteligencia artificial ligado a la aparición de los primeros ordenadores, ¿vale? Pero es que ya en 1957 se crea la primera red neuronal, o sea, la conexión. En 1966 el primer chatbot, que se llamaba Elisa en este caso, pero era el primer chatbot en 1966, o sea que imaginaos si lleva tiempo con nosotros. En el año 79 uno de los primeros vehículos autónomos en la historia, en este año. Y en el año 96, que este sí que me acordaba yo, en el año 96 pues Kasparov, algunos recordaréis, unos más que otros, pero que Kasparov fue vencido por la supercomputadora, la Deep Blue, en una partida de ajedrez, o sea que ojo aquí, que ya una máquina estaba venciendo al hombre, y aquello me acuerdo que fue como muy sonado, súper ¿no? mediático, ¿no? Súper Partida mediático. grabada por televisión, Exacto. Kasparov, que era como el gran campeón ruso mundial de ajedrez, ¿no? Y de repente llega una máquina que yo creo que jugaron varias partidas, y algunas las ganó Kasparov, otras Sí. ganó Deep Blue. Sí. Pero bueno, la gran sorpresa fue esta, cómo la máquina es capaz de ganar al gran campeón, ¿no? La máquina supera al hombre, es el titular. Exactamente, y la máquina superaba al hombre, y era muy interesante en esos momentos, pues pensad que esto fue en el año 96 también ya, y en aquel momento ya pensamos, o al menos yo recuerdo que con esa... con todo lo que hubo alrededor y demás, se pensó, ostras, tú ya, la inteligencia artificial ya nos va a vencer. Pero bueno, ha habido momentos que ha ido evolucionando y quizás no ha estado tan cerca, no la hemos visto tanto, pero como veis, forma parte de nuestro día a día desde hace ya muchísimos años. De hecho, la inteligencia artificial empezó al final siendo unos modelos, unos cálculos matemáticos y no muchísimo más. Y eso lo tenemos incorporados hoy como si fuese algo habitual, pero eso ya en su momento era inteligencia artificial. ¿Vale? Como veis, ha ido evolucionando, y hay una cosa muy curiosa que a mí bueno, me ha resultado interesante, es que en el año 2005 Raymond Kurzweil, que era el director de ingeniería de Google, predijo que las máquinas alcanzarían un nivel de inteligencia humano, como las personas humanas, en el año 2029. Eso lo predijo en 2005, sí. Y predijo, ojo, que predijo también que en el 2045 habría superado la inteligencia de nuestra civilización en 1 billón de veces. ¿Vale? Entonces yo creo que esto que ya quizás estamos ahí, en este punto, es lo que realmente nos está dando más pánico, ¿no? O es lo que realmente ha provocado ese cambio, porque hemos percibido, ha llegado a nosotros esta inteligencia artificial, ¿vale? Y es cuando estamos viendo cómo evoluciona todo. Pero como veis, sigo un dato más y ya os dejo de datos, ¿vale? Pero que en 2014 fue la primera vez que una inteligencia artificial, un ordenador, superó el test de Turing, que el test de Turing, si lo conocéis, es el que evalúa la capacidad de las máquinas para mostrar un comportamiento humano. Pues fue superado en ese momento por una máquina, se hizo pasar por un niño de 13 años, y en ese momento pues había 150 jueces y 30 fueron engañados, o consideraron que era un niño realmente quien estaba respondiendo a sus preguntas y no una computadora, como era el caso. Y esto pasa y va evolucionando, y ahora pues, bueno, ya sabemos, y recientemente el Midjourney, la obra que se creó a través de una computadora y que ganó el primer premio de un concurso. O sea que las cosas van evolucionando, van avanzando, cada vez las vemos más cerca y cada vez forman más parte de nuestro día a día. Y yo creo que la preocupación empieza a venir aquí cuando las máquinas, pues en ese 96, cuando la máquina ganó a una persona, se dijo, uy, las máquinas van a pensar más de lo que nosotros somos capaces de pensar. O cuando en 2014 una máquina fue capaz de engañar a ciertas personas haciéndose pasar por un humano, ¿no? Entonces esa evolución que predijo Kurzweil, pues parece que está llegando, estamos evolucionando, y estamos evolucionando muy rápido. Claro, hasta ahora yo creo que era un poco la visión que teníamos, era casi puntual, ¿no? En el 96 lo de Kasparov fue súper mediático, pero después de aquello nada, no se volvió a saber. También es un contexto como muy controlado, el ajedrez como ejercicio, como deporte o como juego, tiene las reglas muy pautadas, enseñas a una máquina a través de una serie de cálculos poder calcular cuál es la mejor jugada anticipándose. Bueno, dentro de lo complicado que es el ajedrez, se puede
podemos llegar a entender que se puede parametrizar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y generar esas fórmulas que solventen los problemas, cosa que cuando sales de un contexto de juego, ¿no? O de reglas que están muy pautadas, el mundo es mucho más diverso, mucho más complejo, mucha más información y cuesta mucho más, ¿no? Pero de repente esto nos empieza a afectar de manera muy directa y lo empieza a utilizar todo el mundo, porque de repente no solamente es que llegan las IAs, es que llegan las IAs de manera completamente gratuita, que todo el mundo las puede utilizar y todo el mundo las empieza a utilizar. ¿Cuál es el riesgo? Vamos a hablar de riesgos porque ya sé que vosotras con un 7 y un 8, oye, sois optimistas con respecto a la llegada de la inteligencia artificial, pero esto no quiere decir que no haya riesgos en su uso, en su manejo, dentro de la empresa, dentro del área de recursos humanos y demás. ¿Qué riesgos le veis a la llegada o a la posible uso masivo o continuidad de uso masivo, vamos a decir, de la inteligencia artificial en las compañías, en las organizaciones? A ver, esto que comentaban recién es eso, es por un lado tenemos esta masificación que ha llegado hoy en día, utilizamos ChatGPT porque creo que es lo que todo el mundo habla, que ahora todo el mundo lo puede utilizar porque antes seguía existiendo y quizás ni nos enterábamos, éramos bastante quizás inconscientes. Yo creo que el gran riesgo es la utilización inadecuada, inconsciente de la inteligencia artificial o en la toma de decisiones, por ejemplo, que puede ser, es decir, basarse a partir de la inteligencia artificial, que al fin y al cabo es analizar datos, ¿no? Si hablamos, ¿no?, de estos cálculos matemáticos o estos algoritmos, de tomar decisiones porque se basan en esos datos históricos y si uno toma decisiones únicamente con esto, se pueden llegar a decisiones erróneas. Yo creo que por un lado es todo lo que implica con el uso en la toma de decisiones, como así también en las implicaciones más que nada con temas de, como que lo comentábamos recién, de tema de protección de datos, es decir, lo que está ocurriendo hoy en día y creo que también el gran miedo es que todo el mundo tiene acceso y todo el mundo hace cualquier tipo de preguntas y sube datos quizás más confidenciales, si lo llevamos al ámbito laboral, datos sobre la compañía para que les den respuestas o les formule, no sé, modelos o lo que sea, y yo creo que aquí es donde perdemos también esa confidencialidad de nuestros datos, ¿no? La protección quizás de datos sensibles de la empresa. Oye, hablas de dos cosas que para mí son como muy diferentes. Una tiene que ver con el proceso de toma de decisión y ahora te voy a hacer la pregunta del abogado del diablo, pero ¿no le pasa igual a un ser humano? Nosotros no tomamos decisiones sesgadas, con poca información 100%. Y de manera errónea. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema cuando esto lo hace una inteligencia artificial versus cuando lo hace un ser humano? ¿Por qué es un riesgo o mayor riesgo cuando lo hace una IA que no cuando lo hace un ser humano, que es como pasa ahora, hoy en día? Yo creo que lo importante sería hacer como una combinación, porque si no lo otro también es piloto automático y es dejarlo en base a algo que también es importante que... Yo no soy experta y no sé quiénes serán expertos aquí, pero hay pocas personas que pueden entender qué hay detrás, ¿no?, de esa caja negra que hoy en día, para ver cuál es esa trazabilidad o cómo se llega a esos datos o esa toma de decisiones. Entonces yo ya pierdo total control, que ya de por sí no me gusta cuando estoy tomando una decisión. Entonces, ni una ni la otra, es decir, yo creo que sería interesante que se pueda acompañar a las personas a que puedan utilizarlo como una herramienta que les ayude a quizás ver. Hay veces que hay conexiones que no somos capaces, no tenemos no hemos llegado a esa evolución aún para poder identificar conexiones o relaciones entre datos. Nos pueden ayudar a visualizar datos que no estamos viendo, pero también combinarlo porque lo que no se está replicando, o que por el momento, no sé, esto lo hablaremos, pero la parte de la empatía, la parte más como humana, aún no creo que hemos llegado a esa parte. Entonces, ni una ni la otra, es decir, utilicemos esto como una herramienta para tomar nuestras decisiones y que haya una combinación. No sé si te respondo. Bueno, está bien. Claro, podríamos entrar más en la parte de empatía, pero si quieres vamos a la otra parte que tiene que ver con los datos que estamos incorporando dentro de las IAs, que yo creo que salía hace poco en un periódico nacional, no recuerdo cuál era, que hablaba de Telefónica, que hablaba de... voy a decir de memoria y me voy a equivocar seguro, y luego sacará la imagen Carol de la noticia exacta, creo que fue también el BBVA, que han prohibido el uso, en este caso concretamente de ChatGPT en el puesto de trabajo. Yo creo que aquí también muchas empresas frente a la irrupción de lo que fue el ChatGPT, porque la verdad que fue algo
diferente a lo que estábamos acostumbrados, y ante eso, que genera muchísimos miedos, que es lo que mencionaba Ramón y ahora, las empresas optaron por prohibirlo totalmente. ¿Por qué? Porque como no lo puedo controlar, lo bloqueo totalmente. Como todavía se está aprendiendo, es más, han salido nuevas actualizaciones, nuevos ChatGPT serían como, ¿no?, las nuevas versiones. Empresas prefieren, por un lado, prohibirlo hasta que o surja una normativa o que haya algo que permita, ¿no?, controlarlo de una forma más cercana, ¿no? Yo creo que hoy en día lo que también puede asustar es el potencial que puede llegar a tener. Entonces, nada, son decisiones, creo que de compañías, de utilizarlo. A ver, que la gente, yo creo que siendo algo tan masivo y abierto a todas las personas, es muy difícil de controlar de esa manera. Porque lo utilizarán con sus móviles, lo utilizarán en otra forma. Oye, impacto en el mercado laboral de todo esto, Ramoni. En el mercado laboral, bueno, yo te diría que más que en el mercado laboral, en cómo buscamos personas o perfiles dentro de ese mercado laboral, te diría, ¿vale? Porque déjame que primero recoja un poco lo que estabais diciendo ahora. Perfecto. Porque ahí, precisamente, una de las implicaciones o de los mayores riesgos o de los mayores puntos críticos que tenemos son las implicaciones legales, ¿vale? Que tiene el uso, más que el uso, la incorporación de datos en ChatGPT, los datos que incorporamos, ¿vale? Porque, como tú bien dices, para la toma de decisiones se incorporan datos. ¿Qué datos se están incorporando? Por eso las empresas están diciendo, oh, no. ¿Y quién es el owner, ¿no?, de los datos? Claro, Esto es una ROPD, RGDP, ¿no? Un poco tal cual. Esta historia, ¿no? De hecho, la Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado una investigación a OpenIA, precisamente, por posible vulneración o incumplimiento de la normativa de protección de datos, ¿vale? Y lo ha iniciado por esto, porque no hay seguridad, porque ellos son, una vez tú incorporas los datos, ChatGPT, una vez tú incorporas allí los datos, estás cediendo estos datos se quedan allí, o sea que ojo la información que estás incorporando, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando? Pues que a lo mejor ellos, como deberían, o sea, por la información que se puede introducir, que sea especialmente sensible o que sea sensible, deben tener o garantizar una trazabilidad de esos datos, deben garantizar que cumplen cierta normativa. Y ya digo, la Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado una investigación al respecto, porque no saben si se está cumpliendo adecuadamente el garantizar la protección de los datos que se están utilizando e incorporando en este caso en ChatGPT, ¿vale? Entonces, además de eso, a nivel europeo hay un grupo de trabajo que lo que está intentando es armonizar las acciones entre los diferentes países para garantizar esta seguridad de los datos que incorporamos, ¿vale? Entonces, ahora voy a otra, traigo esto, pero también incorporo la parte más ética, quizás, que aquí me voy ya más al mercado laboral y al uso que en recursos humanos, quizás, o una de las patas que podemos utilizar desde recursos humanos, y las implicaciones más éticas que puede conllevar el uso de esta herramienta, de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, el problema que tiene hoy, y es uno de los puntos quizás críticos que se barajan, es hasta qué punto mantiene o perpetúa unos sesgos a la hora de tomar esas decisiones o de ayudarnos a tomar esas decisiones. Imaginaos que en el mercado laboral, pues, oye, como recruiters, pues se está haciendo, incorporamos un software que nos permite hacer una criba, no automatizada, sino con inteligencia artificial, para un proceso de selección X con un perfil X, ¿vale? Al cual nosotros le hemos incorporado unos parámetros, ¿sí? La inteligencia artificial, ¿qué va a coger? Pensad que estamos hablando que el cambio principal es el lenguaje generativo que se incorpora dentro de la inteligencia artificial, es decir, la capacidad que tiene de crear nuevos conceptos, nuevas frases, nuevas palabras a través de información que ha ido recibiendo. Por lo tanto, está pensando en lo que puede darte. Cosa que no es muy diferente al proceso cognitivo de un ser humano. No, evidentemente. Que muchas veces se critica el hecho de cuando una IA, sobre todo los creadores de contenidos, ¿no?, los artistas, ¿no?, cuando una IA genera una imagen, un cuadro, un texto, al final esto es producto de muchas otras cosas. Bueno,
no muy diferente a lo que hacemos nosotros, que no creamos nada de cero. ¿No tenés esa frase, no? ¿Cómo ¿Cuál? se llama? La de que se crearon en los hombros de los gigantes. Ah, la de Que subirse a los hombros de Sí. gigantes. Tampoco, esta frase no es mía, ¿eh? No, Pero... ya lo sé, pero la has repetido. Exacto, sí. Con lo cual también aquí hay un elemento que no nos podemos olvidar, que muchas veces funcionan como un proceso cognitivo más básico o menos evolucionado, pero no muy diferente al de un ser humano. Evidentemente, pero si tú coges una inteligencia artificial y imagínate, como os digo, hace una criba de un perfil en función de unos datos y unos parámetros que se le han dado y toma la información que tiene, ¿vale? Posiblemente hoy la información que hemos ido incorporando es sesgada, porque nuestra historia, nuestro pasado está sesgado, ¿vale? Está condicionado. Porque sí, porque a nivel cultural está condicionado, porque a nivel social está condicionado. Por lo tanto, puede perpetuar e incluso incrementar estos sesgos, ¿vale? Porque considerará que eso es lo bueno, es decir, imagínate, pues si para una posición X le paso los perfiles o los currículums de las personas que mejor me están funcionando y a lo mejor esas personas se han formado en la universidad tal, va a percibir o va a deducir que solo aquellas personas que están formadas en esta universidad van a ser idóneas para ese puesto de trabajo y por lo tanto va a cribar y va a descartar a todas aquellas que no cumplen con ese requisito. Aunque yo no le haya dicho que es un requisito de la posición, va precisamente a crear o a entender o a generar este modelo, ¿vale? Entonces es un ejemplo práctico. Entonces, ¿qué va a pasar? Perdona, entonces quieres decir que no nos mejora, perpetuar el status quo, No nos mejora mejora, en este sentido. exactamente. Porque la idea es Entonces, lo que digo perpetuar es el status quo. perpetuar- Si una IA tiene que decidir quién va a ser miembro del comité de dirección, lo más probable es que en Europa acabe eligiendo un hombre blanco, caucásico, y Exactamente. no tengo nada en contra de los hombres blancos caucásicos, pero quiero decir que perpetúas un estatus, porque el hecho de que haya una población de personas profesionales que opten a ese puesto de trabajo es porque ha habido socialmente y culturalmente elementos que han ayudado a que eso suceda, lo cual no quiere decir que hayan personas con otras características que también pudiesen ser buenos o buenas candidatos y candidatas para esa misma posición, pero bueno, es perpetuar el status quo. Correcto. Son los datos Evidentemente, históricos, hoy al fin y al cabo. eso no está solventado. Evidentemente es algo que tienen encima de la mesa y que en algún momento podrán o seguramente serán capaces de solventar, porque esto va rápido, pero hoy esto no está solventado. Entonces aquí esas implicaciones éticas pues son un punto crítico bajo mi punto de vista, y por eso Total. digo que queda mucho camino que recorrer. Mañana igual hablamos de forma diferente, porque a lo mejor todo esto ha cambiado y han sido capaces de incorporar, no sé, un algoritmo que solventa todos los sesgos, ¿vale? Pero para eso Sí, el problema no es sé. que el algoritmo al final lo acaba describiendo alguien. Sí. O sea, quien Lo marca define- las lo reglas... define una persona. Sí que es cierto que todo el proceso de decisión del sistema, incluso muchos ingenieros dicen, no sabemos qué etapas va superando la IA para tomar una decisión y por tanto no hay trazabilidad, es demasiado complejo Total. como para llegar a entenderlo, pero si marcamos alguna serie de normativas porque queremos que la inteligencia artificial mejore la igualdad en la sociedad, por ejemplo, ¿no? O que reduzca las distancias sociales, o que, yo qué sé, que haya más diversidad, lo que haga falta. Al final esa normativa alguien la tiene que escribir. Sí, y ahí es donde entran los seres humanos, o sea, y es un poco lo que también se está haciendo a nivel europeo, es poder desarrollar estos frameworks que es un poco como que van a controlar y van a empezar a, sí, ponerle barreras a esta inteligencia artificial, para que en el caso de que busquemos una dirección financiera, que en la inteligencia artificial seguramente diga un hombre, que esto le agregue como una condición adicional para que revise, ¿vale? Y vea que esta respuesta si está sesgada o no. Pero es verdad que ahí y en todo momento hay un input humano, ¿no? El tema es cuando en la computadora ya la inteligencia artificial empieza a como modelizar esa inteligencia artificial. Y ahí es donde creo que perdemos control y lo que vuelve a asustar y lo que también genera más ese miedo, ¿no? Esa ansiedad, porque es algo que nos excede totalmente de nuestro control. Pero, y volvamos un momento al mercado laboral, no tanto de la perspectiva de recursos humanos
en un proceso de selección, de evaluación de personas, sino a lo que es el equilibrio de la estructura laboral actual que tenemos en Occidente. Otro gran miedo que hay sobre la inteligencia artificial es que, si bien es cierto que desde hace décadas ya escuchábamos, décadas y casi más que décadas, que la automatización, la robotización, que lleva mucho tiempo afectando diferentes sectores, iba a acabar o iba a reducir el volumen de trabajo, de trabajos manuales y repetitivos, ahora de repente nos encontramos con una inteligencia artificial que ataca directamente trabajos o actividades o tareas creativas, de creación, que no tienen nada que ver, que de repente pensábamos, hombre, la creatividad, esto es lo que nos hace ser humanos, y de repente vemos que no. ¿Cómo va a cambiar el mercado laboral? ¿Cómo creéis que puede cambiar el mercado laboral la entrada de la IA? Ya hemos escuchado empresas o gente que dice que esto puede cambiar, pues bueno, que empresas decidan apoyarse en la IA y no recluten gente, o que incluso reestructuren sus plantillas. ¿Creéis que esto va a suceder? ¿Que va a haber una reestructuración del mercado laboral? ¿Que nos vamos a encontrar con una crisis laboral de aquí a un tiempo? ¿O no? ¿O porque realmente va a ser más paulatino o va a funcionar de una manera diferente? Yo creo que, como los otros cambios que hemos vivido en las diferentes revoluciones industriales y todo lo que ha implicado, esto implicará, sí, quizás habrá trabajos que queden más, no obsoletos, pero que se automaticen o se optimicen de esa forma porque son más operativos, pero también implicará la creación de nuevos puestos de trabajo. Es decir, yo creo que esto también va a ser un poco como algunos puestos saldrán, pero para que entren otras posiciones, otros puestos de trabajo que requerirán ciertas habilidades, formaciones más específicas, y esto nos va a obligar a nosotros a reciclarnos o a formarnos en diferentes áreas. Sí, implicará un cambio en nuestra forma de trabajar, y esto seguro. Y yo creo que cada vez más, si bien ahora se ha quizás limitado un poco por los frenos que han puesto a nivel de los desarrollos o de la incorporación, eventualmente ese cambio va a ser más exponencial y en menor tiempo. Entonces creo que el foco sí será ver cómo se introduce la inteligencia artificial en las empresas, pero también acompañar a las personas en todo, porque como cualquier cambio hay una gestión emocional brutal, y en cómo se utiliza, en la parte, ¿no?, que también Ramón mencionaba, en esa ética, en la responsabilidad. Yo creo que hay una parte que es 100% de responsabilidad civil, corporativa, no sé, pongámosle un nombre cualquiera, ¿no? Pero es decir, en cómo lo utilizamos. Pero se está viendo, están empezando a haber cambios. Yo pienso que son cambios naturales y son ciclos como todos. Antes no se ponía nadie unos zapatos que no fuesen hechos por un artesano, ¿no? O por una artesana, pero bueno, sobre todo un artesano, pero en su época. Pero luego llegaron las fábricas y ahora los zapatos están industrializados, es decir, son cambios naturales, las profesiones cambian, las personas evolucionamos. Yo creo que esto es una evolución más. Total. ¿Vale? O sea, lo único que hay que hacer, pues como bien dices, pues cambiarán las profesiones, habrá que ver en qué nos afecta y cómo nos afecta para incorporar. Hoy en día hay una cantidad de grados. Me acuerdo cuando estudié yo, pues había el grado en informática y eso era el grado en informática y ya está, y lo abarcaba todo. Hoy haz una selección de grados que están relacionados con la informática, no sé cuántos hay, pero es que luego te vas a los grados formativos y hay otra veintena o más o treintena de diferentes grados que van acompañando precisamente estos cambios, ¿no? A nivel formativo, las personas tenemos que ir adaptándonos a los cambios que suceden en el mercado laboral. ¿La IA va a traer cambios? Pues claro, yo creo que sí. Y ya los trajo. Son cambios naturales, ya los trajo, pero son cambios naturales y son ciclos como los que hemos vivido anteriormente, y es un ciclo más. Total. Y tenemos que vivirlo como un ciclo más. ¿Habrá profesiones que desaparezcan? Sí. Es posible, sí. Pero habrá otras nuevas que se inventarán. Y ojalá que toda la introducción también mejore nuestra calidad de vida. Yo creo que también, y creo que lo hablamos en el otro podcast que hicimos sobre la jornada laboral, que la tendencia es a esa reducción de horas a nivel semanal, y ojalá que esa inteligencia artificial también nos permita poder dedicarle tiempo a otros aspectos más allá del trabajo. Es decir, quizás en un futuro el trabajo tenga otro lugar en nuestro día a día, es decir, que esas 8 horas o esas jornadas de 40 horas semanales quizás se reduzcan porque parte de nuestro trabajo va a estar automatizado por la inteligencia. Entonces yo creo que hay que ver qué beneficios nos va a traer siempre desde esa conciencia y esa responsabilidad,
y poder adaptarnos. Yo creo que también una de las grandes habilidades como personas y como personas trabajadoras va a ser esa flexibilidad y esa capacidad de poder adaptarnos, de tomarlo y cada vez más de forma más rápida. Es decir, antes, no sé, la introducción del ordenador en su momento, me imagino que habrá sido súper revolucionario, me imagino. Sí, ya vemos la coletilla, debo decir, no había nacido. Pero el internet y ese ruido raro que hacía, me acuerdo. Pero, tengo que decir. Se llama modem. Bueno, porque exactamente. conectaba con internet. Y generó muchísimo revuelo y mucho, ¿no?, caos y la gente asustada. Claro, ahora tendremos estos cambios, pero en mucho menos tiempo. Y entonces tenemos menos tiempo para adaptarnos. Y la gente que lo podrá ir incorporando de forma más rápida, ¿no?, y lo absorba y lo pueda implementar, también será la persona que también podrá desarrollarse con mayor éxito en las organizaciones, por lo menos. Y con esto que dices, y yo creo que es súper interesante lo que tú dices, los cambios llegan y llegan cada vez más rápido. En su momento, pasar de hacer zapatos a mano a pasar a hacerlos en una fábrica, pues fue... Algunas décadas, quizás... Unas decadillas pasó... Como artesano veías la fábrica y decías, todavía me voy a jubilar aquí, exacto, o sea... me da igual ya mis hijos no, pero yo me jubilo... pero yo voy a hacer zapatos. Sí, pero ahora no. Entonces yo creo que ahora es importante, porque hemos dicho, la educación va... Pero es que las empresas ahora tienen un papel clave, porque tienen que enseñar a sus trabajadores cómo utilizar, cómo sacar provecho, cómo mejorar y cómo aportar valor también, o sea, dedicar su tiempo a tareas o a trabajos que aportan un mayor valor añadido a la empresa. Entonces yo creo que ahí, hoy, para atender a la agilidad de los cambios, es clave que las empresas entendamos la necesidad de enseñar a utilizar estas herramientas. Hay empresas que han decidido prohibir su uso. Entiendo, pero ojo que con esto vamos a tener que convivir, ¿vale? Entonces mejor aprender a convivir que no prohibirlo. Es como decir, a mi hijo jamás le voy a dar un móvil. Hombre, pues es mejor que le enseñes a cómo utilizarlo y cómo utilizar las redes, porque va a formar parte de su vida, las redes sociales van a formar parte de su vida. Enséñale a tener conciencia, enséñale a utilizarlo, que no guárdalo en un cajón y dile que nunca va a tener móvil, porque el día que lo tenga se vuelve loco. Claro. Sí, lo que pasa es que este es un debate muy interesante porque también tiene que ver un poco con el momento en el que pasa esto. No nos tenemos que olvidar, ahora vamos un poco a educación, redes sociales y artilugios tecnológicos, ¿no? Pero hay una vertiente educativa que defiende la línea es educar, ¿no? No pruebo la herramienta porque está ahí, igual en casa no se lo das, pero cuando salga la podrá utilizar y cuando tenga cierta edad, de escondidas ya lo conseguirá. Pero el tema no es este, el tema es, a determinadas edades estamos capacitados desde una perspectiva psíquica para poder entender y procesar y actuar con madurez utilizando estas herramientas, ¿sí o no? No es tanto, o sea, quiero decir, limitar... ¿Estás refiriendo al móvil ahora? Sí. Ah, vale, ya móvil, lo sé. No hablo de la IA. No hablo de la IA, pero también. Pero me sirve también como paralelismo, lo digo porque tú y yo que somos padres y madres, pues yo creo que es y además de edades similares, es un tema de actualidad para nosotros, que no es caso del podcast, pero creo que es... Me voy. Bueno, es que tú no has visto un ordenador con modelo y has visto. Ya nací con los ordenadores, eso es lo que pasa. Pero el caso es el que se puede trasladar esta visión de, oye, cuidado que necesitamos una base de madurez para poder utilizar las herramientas de manera correcta también. Completamente de acuerdo, igual que hay que ver en qué edad es la más adecuada. Exacto. Para decir, ahora eres lo suficientemente madura a nivel cognitivo para poder empezar a explicarte cómo utilizarlo y enseñarte a utilizar algo, ¿vale? No sin control, evidentemente, simplemente enseñarte riesgos, oportunidades y qué te supone. Lo mismo pasa con esto. No sé si estamos en el momento, lo único que digo es, ojo, porque es algo con lo que vamos a tener que convivir. En algún momento tendremos que decidir cómo lo incorporamos y las empresas muchas veces vamos tarde, muchas veces, y no nos adaptamos a cómo está girando el mercado, a cómo están cambiando las personas y cómo está cambiando la tecnología a nuestro alrededor, ¿no? Eso es como, jolín, pues en su momento pues la BlackBerry, ¿no? O Nokia, madre mía, el ejemplo de Nokia, o vamos, hubo un momento que se fue al garete. El número uno, exactamente, Nokia era el número uno. Y de ser el número uno pasó a nada, ¿vale? Lo mismo que Kodak, ¿no? Con las máquinas fotográficas, pues lo mismo, no, tarde, pinchazo, adiós empresa.
Sí. Pues es lo mismo, es encontrar el equilibrio y cada vez es más acelerado, por lo tanto... Pero este es el gran riesgo, que es la velocidad. Sí, o sea, velocidad, claro, sí. o sea, una cosa es que yo sea artesano y que vea que montan una fábrica, y otra cosa es esto, que de repente las reglas del juego del mercado laboral han cambiado en días. Y sí. De repente yo me dedico a generar contenido y soy un copywriter y ahora mi trabajo pasa a reducirse un 80% porque mis clientes dicen, para estos textos que quizás antes sí que necesitaba apoyarme en alguien, con ChatGPT lo tengo más rápido y además gratis. ¿Sabes? O sea, que es un cambio como muy acelerado. Ese copywriter, al copywriter le decimos, hombre, chico o chica, tienes que adaptarte. Ya, pero es que no me ha dado tiempo. Y la hipoteca la pago ahora. Ojo, que la velocidad genera una dificultad a la hora de adaptarse y a la hora de que una gran parte de la población haga esa transformación, ¿no? O que busquen otra manera de ser empleables o de buscar trabajo, ¿no? Que nos puede llevar a un momento de crisis laboral muy importante, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, eso es totalmente. El tema, sí, es que si bien es verdad que esto, y es el gran miedo, ¿no? Que ya quedamos reemplazados un montón y mismo podríamos mirar, más allá de los creativos, hay un montón de trabajos que uno podría decir, vale, con ChatGPT voy bien. El tema es que de vuelta, no tenemos, la información tampoco está validada al 100%, es decir, porque también creo que se cortó hasta septiembre de 2021. Y este test lo hice, le pregunté a ChatGPT quién era el campeón del mundo del 2022 y decía Rusia. ¿Por qué? Porque seguía sacando datos del año, Francia, del mundial anterior de Rusia. De Rusia. Claro, exacto. No, Rusia no. Francia. De Francia. Porque es que Argentina nunca ha ganado el mundial. Ganó el mundial. Entonces, todavía, digamos, si uno toma esa decisión y dice, vale, perfecto, no necesito más esta persona que me ayude y tiro del ChatGPT, también es asumir el riesgo de tener información que no está validada al 100%, que no tienes bien las fuentes, es decir, es verdad que tenemos esto que mencionaba Ramón y que es súper interesante, del lenguaje generativo, pero de qué está partiendo, cuáles son los datos, es decir, hay mucho que no conocemos, entonces yo creo que también será interesante, porque hasta mismo lo hemos probado, es cómo le escribes a ChatGPT, por ejemplo, qué tipo de preguntas les haces, cómo lo formulas para que te llegue a tu respuesta, porque hay veces que con una pregunta la respuesta no es lo que estás buscando, entonces lo tienes que reformular y ahí es donde también está nuestra habilidad o nuestra capacidad para poder pensar en qué tipo de preguntas hay que hacerlo, cómo formular nuestras dudas, consultas que podamos tener. Los famosos prompts, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde uno se puede reciclar. Pero es verdad, cada vez más tendremos que tener esta agilidad para ver cuál es nuestro valor añadido a la organización, a la empresa. Y no me sorprende que este tipo de formaciones ya empiecen a aparecer también en las escuelas, porque es la utilización responsable de la inteligencia artificial y hay un montón de noticias que muestran de correcciones de papers en la universidad que se nota que es utilizado por ChatGPT porque al final siempre como que ChatGPT pone como una frase, tiene un dejo, tiene un tono, si cuando lo utilizas mucho de repente, se esto nota, me lo decía Carol alguna vez, yo en LinkedIn sí, puedo detectar más o menos, ¿no? Sí. Cuando sí, esto lo ha hecho ChatGPT. Hicimos la prueba además en directo, que tú ibas leyendo copies y yo te decía si era por ChatGPT o no. Exacto, es verdad. Y creo que acerté el 90% de las veces. Es verdad. Muy es verdad. bien. Sí. Total. O sea que es verdad que a día de hoy, pero también es verdad que entre el 3.5 y el 4 hay un abismo, ¿eh? Hay un abismo brutal, ¿eh? Y estamos hablando de versiones que están muy cercanas en cuanto evolucione esto. Yo no sé hasta qué nivel puede llegar de que realmente no nos enteremos de lo que de si hay un humano detrás o no. De hecho es muy curioso, porque esto lo oí hace ya unos meses, de una empresa creo que francesa que está comercializando el Human Certified. Es un sello que garantiza que un contenido lo genera un humano. Mira. Entonces lo que hacen es como una auditoría. Ellos lo que hacen es, oye, nosotros cuando generáis un texto, una respuesta o una atención al cliente, un customer service, un chat, ¿no? Cuando respondes a un chat, ¿vale? Nosotros somos una empresa externa que auditamos y que garantizamos que aquello que se está mostrando
es Human Certified, lo ha hecho un ser humano, para generar también ese elemento de credibilidad o ese elemento de cercanía o ese elemento que todavía para muchas personas pues es como muy relevante, ¿no? Ahí tienes un nuevo negocio. ¿Has visto? Ahí está, hace 2 años alguien venía y me decía, esto te puedo vender un certificado de Human Certified, te digo, no gracias, Esto no tiene recorrido, ahora tiene tiene recorrido. sentido, claro, pero ahí es Exacto. donde tenemos la creación de nuevos negocios, de nuevos puestos de trabajo, nuevas empresas, ¿no? También un poco cómo esto también ha permitido que se desarrollen o se piensen en nuevas aplicaciones, pero bueno, todo para mí es desde la responsabilidad. Yo creo que tiene que ser desde como un nivel de conciencia total para mí, la ética que mencionabas tú, Ramón. Claro, la realidad es que si miramos datos laborales, aquí en España por lo menos, el paro ha bajado, o sea, durante todo el 2023 ha ido para abajo, y en junio, que son los últimos datos que recuerdo, creo que ha sido el mínimo histórico desde el, no sé, 2019 o 2008, o algo, una burrada, o sea, que realmente si ChatGPT está en nuestra vida de consumo más de ciudadano, desde principios de este año más o menos, que es cuando hizo el gran boom, en 6 meses no ha habido ningún impacto directo y real al paro, por lo menos en España. Yo creo que esto lo tenemos que seguir porque esto puede cambiar y puede variar, porque sí que es cierto que parte de esos datos de paro tiene mucho que ver con un incremento de la construcción, que esto, claro, la IA, aquí para poner un tocho, pues todavía no, no hay robots que lo hagan, pero bueno, de entrada no se ha destruido empleo, todo lo contrario, se ha generado empleo. Así que tendremos que no digo que sea la IA, Sí, por eso, porque luego ahí... No quiero decir que la IA ha hecho que no tiene nada que ver, online. pero sí que es cierto que tenemos que ir viendo cómo va evolucionando todo esto y oye, seguramente tener que volver a hablar de ello de aquí a 6 meses con datos, ¿no? De Seguro. ver si esto impacta o no, esto es más miedo o es más realidad, ¿no? Cómo está impactando y cómo está cambiando nuestro entorno. Vosotras en el día a día, ¿cómo utilizáis la inteligencia artificial? ¿Cómo os ha cambiado este 7 y este 8? Por ejemplo, con ChatGPT, yo a veces me peleo mucho con Excel, es una realidad y ustedes lo saben también. Entonces, cuando quiero hacer algo que hay una fórmula que no me sale, por ejemplo, se lo pregunto al ChatGPT. ¿No se lo preguntabas antes a Google? Esto no es lo mismo que hacías antes con Google. Se lo preguntaba a ustedes dos cualquier cosa. Así que les ahorré muchísimo tiempo a ustedes. Puede ser, sí, también lo preguntaba a Google, sí. O cómo hacer esta fórmula, miraba vídeos en YouTube. Claro, ahora lo que hace ChatGPT es que me lo simplifica en una. Y me ha ocurrido igualmente, por ejemplo, quería hacer una macros. Recuerdo, quería hacer un diploma y para una de las formaciones y tenía que crear, no sé, eran 60 diplomas con nombre, ¿no? De cada uno. Entonces, yo quería hacer como que esto me lo automatizara y me lo generara, ¿no? Automáticamente, pero claro, necesitaba esa fórmula detrás y no había manera de hacerlo. Entonces se lo pregunté a ChatGPT de cómo estructurar esa fórmula, me lo dio y me salía error, es decir, no había manera porque había una parte que, como yo lo había preguntado, no funcionaba, ¿vale? Entonces, claro, pero bueno, me ayudó, me simplificó, luego miré todos los vídeos en YouTube también de cómo hacerlo. ¿No? O sea que en parte, en tu uso ha sido una sustitución de mayor calidad de lo que hacías con Google. Claro, exactamente. Amenaza para Google, ¿no? De entrada, o sea, de repente Exactamente. ir a Google, claro, es verdad, ¿no? En vez de ir a Google a buscar, tú lo que has hecho, digo, oye, busco una respuesta más elaborada e incluso la macro se la puedes pedir directamente. ¿Sabes? Que en Google deberías buscar, oye, busco una macro para hacer esto, Sí. darle al intro y cruzar los dedos de que te devuelva, ¿no? Aquellas páginas o vídeos que específicamente te expliquen esto. El ChatGPT va directamente, con mayor error o menor error, Sí. pero te mete hasta el código de la macro, supongo, ¿no? Exactamente. Que Google también lo hace. Pasa que ahora ChatGPT te lo simplifica en uno. En cambio en Google tenías 20.000 opciones, no sabías cuál, clicabas en Tienes uno. que buscar, tienes que entrar. Exactamente, sí. Así que eso, también, como para hacer preguntas. Temas también de dudas que puedo llegar a tener, ¿no? De quizás, no sé, alguna normativa, pero también de vuelta, las normativas o que no están actualizadas, si hay una normativa de este año no sale, también, y no tiene acceso tampoco a ciertas fuentes, es decir, también es importante ver de dónde está nutriéndose el ChatGPT. Pero sí, bueno. Yo para contenido, para temas que necesito tener más información por algún motivo, por lo que sea,
le pregunto y voy haciendo preguntas, indagando hasta conseguir las respuestas. Básicamente lo utilizo para eso. O sea, para hacer más rápido un ejercicio que tú hacías antes, pero más lentamente. Sí, exacto. Yo antes buscaba, evidentemente, buscaba en Google y buscaba y me daba una fuente. Y cogía un poco de aquí, un poco de allí, un poco de allí. Entonces tenía que leer mucho para conseguir información relevante. Y ahora, haciendo 2 o 3 preguntas o 4, dependiendo de lo que me vaya dando, consigo lo mismo con mucho menos tiempo. Claro. Yo, por ejemplo, lo utilizo mucho para generación de ideas, ¿no? Por ejemplo, le he pedido a ChatGPT que me pusiese 15 preguntas para poder dirigir esta tertulia, ¿vale? De las cuales he utilizado 0. Ya os lo digo, ¿eh? Perfecto, ¿ves? Ahí está el uso de las personas. No, pero está bien porque una cosa es que yo me enfrente como creador de contenido a dirigir una charla sobre IA y tenga la página en blanco, ¿vale? Entonces yo tengo que estar pensando, a ver qué sería interesante. Y otra cosa es que el ChatGPT me genera 15 ideas, 20 ideas, 30 ideas, yo las voy leyendo y voy conectando puntos. Ostras, claro, al final es muy repetitivo lo que te propone, no está pensado tampoco para dar una agilidad que a lo mejor es la que tú le quieres dar a la conversación. Luego las conversaciones tienen vida propia, ¿eh? También os digo que las preguntas que yo al final redacté tampoco hemos tocado muchas de ellas, ¿no? Porque al final la propia conversación tiene vida propia, ¿no? Pero me ahorra mucho tiempo, porque me genera una propuesta de cosas que yo a priori pues voy conectando puntos y voy generando, me permite dar ese primer paso de generación de ideas y de conector, que luego voy generando mi propia idea a través de pues, sugerencias que me pueda dar el ChatGPT. Yo creo que esta charla la tuvimos y creo que uno de mis miedos, ¿no? O de a veces de mostrarme un poco más distante con el ChatGPT, pero es más que nada por la actitud del ser humano en general, que es, claro, ChatGPT te puede tirar estas 20 preguntas y tú basarte en esas 20 preguntas. O sea, mi gran miedo a veces es que el ser humano también tiene una tendencia a ese piloto automático y esa ley del mínimo esfuerzo, ¿vale? Porque para ti, en este caso, es un catalizador de más ideas, te genera o te ayuda como puntapié inicial, pero otra persona, dependiendo, digo, me da pereza, no tengo ganas, no tuve tiempo para preparármelo, listo, utilizo estas 20 preguntas. Entonces yo ahí pienso y digo, ¿cuál es nuestro valor añadido, no? ¿Cuál es esa responsabilidad también de que al utilizar esa inteligencia artificial? Porque también ahí es donde entra nuestra actitud, nuestra ética personal, nuestros valores, porque en tu caso a ti te ayudó como para iniciar y no te basaste en esto porque también te gustaba o tienes esa capacidad, esa flexibilidad de entender cómo va la conversación, por dónde, ¿no? Por dónde tirar, por dónde no, pero otras personas esto le hará piloto automático, vale, perfecto, y no generas ese sentido común, ese pensamiento creativo, el utilizar nuestra máquina, nuestro cerebro, sino simplemente play. Y primera pregunta. Yo creo que eso le pasará a las mismas personas que ya les pasaba antes. Sí, seguro. ¿Vale? Es decir, quien cogía y en Google preguntaba algo y cogía y decía, pues esto se parece, copy-paste, lo seguirá haciendo con inteligencia artificial, solo que estará un poquito más elaborado. Eso. Quien utilizaba Google o un buscador para conseguir información y luego esa información, nutrirse de esa información para crear algo, lo seguirá haciendo con la inteligencia artificial. Sí. O sea, ¿puede hacer personas más, más vagas? Pues no lo sé, creo que quien es vago o vaga por naturaleza lo seguirá siendo y quien necesite un impulsor tendrá un impulsor más potente. Claro. Es lo que creo. Claro. Sí. Yo creo que no estamos lejos, yo creo que ya la estamos viendo en muchas redes sociales. No tenemos data de esto, pero yo estoy convencido que se ha multiplicado el nivel de contenido, por ejemplo, en LinkedIn. Que yo creo que se va a haber multiplicado por 2 o por 3 o por 4 gracias al ChatGPT de mucha gente que antes no publicaba y que como uno de los valores de publicación es la frecuencia y la constancia, claro, ChatGPT te lo pone muy fácil. Al algoritmo de LinkedIn premia a la gente que... Exacto, eso a priori, lo que dicen los expertos, no, yo no tengo ni idea, pero vamos, que se es la escucha... gente de ChatGPT, en verdad. Exacto, exacto. Y solo en la cuenta premium, solo en la cuenta premium. Pero yo creo que estamos a las puertas de una crisis de contenido
¿vale? De sobrecontenido, que ya lo estábamos, ¿eh? Sobreinformación, muchísimos sitios a los que ir para escuchar y para hablar y para leer de cosas, de opiniones, de no sé qué, de no sé cuántos, pues esto yo creo que se va a multiplicar de manera exponencial. Pero creo que como Ramoni va a haber una diferencia en el concepto de la calidad del contenido, por lo menos a día de hoy, con el 3.5 y con el 4.0 también, porque se sigue manteniendo esa distancia de una cosa es, oye, ChatGPT, hazme un post hablando sobre los retos de la IA en recursos humanos, ¿vale? Y que eso salga ahí, pues los retos son 1, 2, 3, 4, 5, y gracias por leer mi contenido, y no sé qué, no sé cuántos, no sé quintos, ¿no? Y ese eje que comentabais vosotras se va a ir replicando y se va a ir viendo y se va a ir detectando, ¿vale? En cambio, aquel que pone la historia, que cuenta lo que le ha pasado, que explica algo que es mucho más personal, ¿vale? Eso yo creo que marca la diferencia, y es lo que marca la diferencia, que luego en las publicaciones, luego vas a las publicaciones y ves quién tiene éxito y quién no tiene éxito. Yo creo que hay dos tipologías, ¿no? Los que polarizan comentarios, esto está fatal, esto está súper bien, o sea, los que van a los extremos, o bien los que ponen su corazón en el contenido y explican cosas como muy personales, ¿no? Porque hay gente que puede empatizar, que se puede sentir cercano o cercana al contenido, etcétera, ¿no? Sí. Entonces yo creo que vamos a pasar por ahí, pero ya veremos si el 5.0 es capaz incluso de hacer esto también. O sea que aquí recorrido puede haber bastante, Sí. Lo que está claro es que yo creo que esta charla la tenemos que hacer en la temporada 6, que es en la que estamos ahora, quizás dentro de algunos episodios, meses, o en la temporada 7, cuando volvamos a rearrancar la nueva temporada. Total. Para hacer un poco de balance. Y en el 2029, que es cuando se cumple ahí también, hacemos un Google Calendar o un Google Meet. Retazo en el 2045. A ver si nos ha superado. Yo estoy jubilado ya, tú estás jubilada, tú también. Wow, yo estoy juntamos jubilado. a tomar un cafecito y a conversar, o anda a saber cómo avanzar esa conexión. Exacto. Pero mi holograma va a ser seguramente, porque yo voy a estar en una playa paradisíaca. Inteligencia artificial, hablando de inteligencia artificial, esto puede ser muy meta. Y sí, ahí, probablemente, ojo. Josefina Ramoni, muchísimas gracias por venir otra vez al podcast, a la tertulia de Siempre Puedes Practicar Surf. Y quedamos emplazados para la próxima, dentro de unos meses, un año, y haremos balance otra vez. Meses, va a ser cortito, seguro. Muchas gracias. Gracias a ti.